es un laboratorio sin paredes. Está establecido por diferentes asociaciones, entre la asociación, entre distintas instituciones en México, para ampliar las capacidades científico-tecnológicas de diferentes grupos de investigación sobre la resiliencia costera. El día de hoy tenemos el placer de contar con la doctora Sofía Ávila Fucat, que forma parte del Consejo Directivo del LANRESC. Para este seminario, la doctora Sofía nos va a dar una presentación sobre la resiliencia de los socioecosistemas costeros. Por favor, todas las preguntas que tengan las pueden ir haciendo a través de esta plataforma de Facebook para que al final sean abordadas por la doctora. Esta presentación estará disponible tanto en nuestro canal de Facebook como en YouTube. Como les comenté, este es el primer webinario del LANRESC y el objetivo es que tengamos seminarios periódicos, en este caso van a ser quincenales, para brindar información sobre los trabajos y los temas en los que trabajan los miembros del LANRESC. A continuación me permito presentar a la doctora Sofía Ávila Fucat. La doctora es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En cuanto a su formación académica, ella es doctora en Economía y Manejo de Ecosistemas por la Universidad de York, en el Reino Unido. Ella obtuvo su maestría en Manejo Integral Costero por la Universidad de Newcastle upon Tyne y es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Económico-Administrativas en el año del 2012 y ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 3. Sus líneas de investigación abarcan temas como la diversificación de los hogares, la resiliencia de socioecosistemas, la economía ecológica, la evaluación de políticas públicas y la valoración de servicios ecosistémicos. Ella actualmente es coordinadora de 2 proyectos de investigación relacionados con la resiliencia de cuencas costeras y diversificación en hogares rurales y, como contamos, ella es miembro del Consejo Directivo del LANRESC, Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Damos una cordial bienvenida a la doctora Ávila Fucat. Agradecemos mucho que sea la primera en esta serie de webinarios y te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Deneb. Muchas gracias a todos por escucharnos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Como les comentaba Deneb, pues es una presentación que va a abordar principalmente qué es la resiliencia de socioecosistemas, cómo se ha medido. Vamos a ver, déjenme irme aquí a la primera lámina. Un poquito la intención de esta presentación es que, digamos, no solo hablemos de una parte teórica, sino también de la importancia de medir este tema en los diferentes socioecosistemas y pues el día de hoy sobre todo de los socioecosistemas costeros. Entonces voy a comenzar primero mencionando, vamos a cerrar aquí, mencionando la importancia de las zonas costeras. Muchos de los que nos escuchan seguramente ya conocen esto, pero quizás otros no, entonces me pareció importante. En estas zonas confluyen ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, y entonces es una zona de interfase entre la tierra, el mar y la atmósfera, y esto hace que se generen procesos biofísicos pues complejos, muy dinámicos, en los cuales, bueno, pues ya hay muchos científicos estudiándolos, ¿no? Estas interacciones biofísicas permiten que existan una gran diversidad de beneficios a la sociedad, beneficios que son llamados servicios ecosistémicos y que pueden verse a través de las actividades turísticas, pesqueras, portuarias, y entonces estas actividades son también causa de que en las zonas costeras se hayan desarrollado grandes regiones urbanas
y se estima que 600 millones de personas habitan en estas zonas costeras y se desarrollan una gran diversidad de actividades económicas. Entonces voy a comenzar planteando pues justamente la importancia de todo esto que confluye en las zonas costeras y sus interacciones. Entonces, como ejemplo digamos, de lo anterior, en estas zonas costeras se reciben diferentes estresores y shocks, tanto de índole natural como antropogénico. En la literatura de resiliencia de socioecosistemas, la diferencia entre estresores y shocks es únicamente los estresores son continuos y los shocks son eventos abruptos en el tiempo de una duración más corta e inesperados, ¿no? Entonces puede haber cuestiones naturales, como podrían ser cuestiones de subducción de las placas tectónicas, cuestiones de esa naturaleza, o bien naturales, pero derivados de cuestiones antropogénicas, como son todos los eventos asociados a cambio climático, huracanes, aumento del nivel del mar, etcétera, que es lo que pueden ver ustedes en esta figura del lado izquierdo. Y también hay otros estresores, como podrían ser eventos de contaminación derivados de actividades turísticas, agrícolas, cambios de uso del suelo, en fin, esta gráfica en particular es para dunas costeras y es solamente una ejemplificación de los diferentes estresores asociados a actividades económicas, ¿no? Entonces, lo que en otro tipo de literatura se puede llamar perturbaciones, presiones, aquí se llaman estresores y shocks. Esto, pues, no es exclusivo de un país, ni siquiera de zonas costeras. Estas presiones han generado entonces que haya límites planetarios que ya se hayan desbordado. En particular, en esta gráfica en rojo se muestra los efectos en los ciclos biogeoquímicos, que tienen mucho que ver con procesos de contaminación o cuestiones de pérdida de la biodiversidad principalmente, ¿no? Entonces, a esto se le ha llamado una época planetaria que es el antropoceno, es decir, las sociedades humanas estamos dominando a los ecosistemas, generando cambios importantes en ellos. Dicho lo anterior, entonces vemos que la interacción sociedad-naturaleza, pues, es bastante más compleja de lo que pensábamos, es decir, no se ha logrado abatir los procesos de contaminación que se dan desde los años 20, 30 y cada vez son peores, ¿no? Entonces, quiere decir que ni los instrumentos de política pública han sido lo suficientemente explícitos para abordar estas complejidades como el entendimiento de estos procesos. Entonces, es así que surge el concepto de socioecosistemas. También llamados sistemas socioecológicos, en esta ocasión los tomaremos como sinónimos. Estos socioecosistemas, como les mencionaba, pues es justo esta interacción, ¿no?, de la sociedad con la naturaleza. En esta gráfica del lado izquierdo se puede ver, por ejemplo, la parte del ecosistema marino asociado, bueno, principalmente estas son especies de interés comercial para la pesca, y en la parte de arriba, pues es el aprovechamiento, en donde podríamos tener tanto embarcaciones, cuestiones de política pública, toda la dimensión humana, ¿no? Y pues siempre hay una interacción entre estos elementos, tanto a nivel de la sociedad, es decir, diferentes elementos del componente humano, como de la parte biológica, y entre sí estos también tienen interacciones. Esto mismo se puede representar de otra manera con un diagrama conceptual de relaciones. Este es, por ejemplo, para la parte alta y parte baja de la cuenca Copalita. Y bueno, la representación de estos sistemas y su abordaje conceptual y metodológico, pues hay varios marcos teóricos. La foto que pongo del lado derecho, pues es un libro en donde ejemplifica algunos marcos teóricos para estudiar esto, ¿no? Pero en todo caso, estos sistemas son llamados sistemas adaptativos complejos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes niveles y escalas, pero estas están anidados, ¿no? Niveles de organización anidados, como podemos ver, por ejemplo, aquí en el esquemita de redes.
Tienen también ciclos de retroalimentación, es decir, nosotros estamos afectando los procesos biofísicos, y esto a su vez tiene consecuencias en nuestro bienestar. También pueden haber actividades que sean más sustentables, que coproduzcan servicios ecosistémicos o que ayuden a la conservación de estos, y entonces sea un proceso de retroalimentación positivo en lugar de negativo. Estas relaciones son dinámicas y son no lineales en su mayoría, ¿no? Es decir, es difícil establecer una relación uno a uno, ¿no? Si aumenta en 1 hectárea la agricultura, entonces aumenta en tantos miligramos, los nutrientes en una laguna. Esas relaciones no son así, son más complejas. Esto entonces nos lleva a que estos sistemas, en algunos de sus elementos, tienen umbrales, que si se sobrepasan, entonces estos sistemas se transforman. Y de eso, justamente, esta trayectoria es lo que trata de analizar la resiliencia, ¿no? El cómo van cambiando estos sistemas en el tiempo es uno de los objetivos de la resiliencia. Entonces, aquí les pongo, digamos, básicamente 2 definiciones de qué es la resiliencia de socioecosistemas. La primera es la definición más clásica de Walker. Lo que yo quiero resaltar aquí en estas dos definiciones es que, bueno, la resiliencia es la capacidad de los sistemas de absorber, de reorganizarse, pero manteniendo sus funciones esenciales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es regresar a un estado inicial. Este concepto de resiliencia ecológica, cuando Holling comenzó a estudiarla, o ingenieril, que también se le llama, ya no es así. Se reconoce que los sistemas son mucho más dinámicos y pueden evolucionar en el tiempo. Aquí la cuestión es que sigan manteniendo ciertas características para que sigan siendo ese sistema y no otro, y ahorita voy a especificar y a explicar un poquito más esto. También incluso se ha mencionado en la segunda definición, por ejemplo, que es aprender para mantener o incluso mejorar una estructura básica esencial y las formas de funcionamiento. Entonces, esta lámina es útil para explicar un poquito más esto. Entonces, la primera parte es la capacidad de resistencia, que era, digamos, el concepto inicial de la resiliencia, y es cierto que pueden haber sistemas que no les afecte un huracán, por ejemplo, o mínimamente, que es, bueno, esa capacidad de persistencia o de resistencia. Y después tenemos la capacidad adaptativa, es decir, esta capacidad de modificarse en cierta medida, pero seguir teniendo una misma identidad y función. Estos elementos permiten entonces que haya esa capacidad de transformación, o sea, seguir teniendo esta flexibilidad. Una vez que se sobrepasan ciertos umbrales y el sistema se convierte en otra cosa, es que hablamos de transformación y ya no es resiliente el sistema. Voy a poner un ejemplo. Un socioecosistema que está basado en la pesca y tiene sus interacciones con las especies que se aprovechan, con el ecosistema marino, con las cadenas tróficas que hay allí. Si se convierte en un socioecosistema dependiente del turismo, en donde la pesca desaparece, podemos estar hablando de una transformación de este socioecosistema, ¿no? Sin embargo, si estas dos actividades coexisten y se van equilibrando en el tiempo, entonces estamos hablando de que hay una capacidad adaptativa y una dinámica dentro del sistema que sí, no es estática, va y viene dependiendo de los estresores y de las capacidades de estos sistemas para seguir manteniendo su identidad, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Ahora, esta evolución de los sistemas, estas capacidades que tienen, también se han asociado a ciertos principios. ¿Con qué finalidad? Primera finalidad es
no queremos estudiar eternamente todos estos socioecosistemas sin poder tomar una acción, ¿no? La capacidad adaptativa incluso está muy asociada a las acciones que pueda tener la sociedad para mantener este socioecosistema en un rango. Entonces, estos principios los desarrolló sobre todo el Stockholm Resilience Center y son los siguientes. Es mantener la diversidad, y cuando hablamos de diversidad puede ser biodiversidad, puede ser diversidad de instituciones, puede ser diversidad de ingresos. Y la redundancia es las diferentes formas de obtener lo mismo, ¿no? Gestionar la conectividad tiene que ver con conectividad, otra vez, de los ecosistemas, en donde, por ejemplo, las áreas naturales protegidas juegan un papel muy importante a nivel nacional. Puede ser la conectividad de actores, puede ser la conectividad entre los ecosistemas y los actores, en fin. Estos elementos, digamos que hay que tomarlos con precaución. Por ejemplo, si ya está muy conectado un sistema y llega una plaga, su propagación será también más rápida, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy claro exactamente cuáles son los componentes del socioecosistema que se van a medir. Gestionar las variables lentas y procesos de retroalimentación tiene que ver con estos umbrales y estas interacciones que yo les mencionaba. Fomentar el pensamiento complejo de sistemas adaptativos en los diferentes componentes del sistema, es decir, en la ciencia, en las políticas públicas, en la sociedad. Fomentar el aprendizaje, participación y manejo adaptativo son fundamentales, son parte de esta capacidad adaptativa que tiene los socioecosistemas, y promocionar sistemas de gobernanza. El Stockholm Resilience Center se ha enfocado mucho en la gobernanza policéntrica, pero ahora se habla también, por ejemplo, de gobernanza adaptativa u otros factores. La gobernanza se refiere a una toma de decisiones más horizontal, transparente, en donde diferentes actores participen y pues principalmente no genere conflictos sociales. Bien, entonces estos principios se relacionan, por ejemplo, diversidad con la flexibilidad que les mostraba yo en la gráfica anterior, la autoorganización, que es parte de la definición de resiliencia, con la conectividad y recursos, y el poder tener esta capacidad de innovar y de responder con la parte de aprendizaje, ¿no? Entonces, estos principios están completamente ligados a la teoría de resiliencia de socioecosistemas, pero lo que permite también es bajarlos a un nivel más de acciones concretas y de tanto para política pública como para la sociedad. Entonces, tenemos que la resiliencia en el tiempo puede ser medida, bueno, primero, ¿cuáles son los factores en el pasado que han determinado las cuestiones actuales? O sea, siempre el tener esta perspectiva digamos, histórica de los elementos que han hecho que cambie este sistema es importante. Luego podemos tener una resiliencia que se mide en el tiempo presente. Esto se puede hacer a través de medir estos atributos que yo les acabo de mencionar, estos principios de resiliencia como tal, o incluso analizar la probabilidad de tener más resiliencia con respecto a estos atributos. O bien, directamente medir los umbrales, es decir, si los socioecosistemas están llegando a un umbral o no. Esto es una de las cosas más difíciles y grandes retos para la ciencia. Después podemos tener en un tiempo, digamos, posterior, una comparación del tiempo T y el tiempo T1, ¿no? Esto en realidad es lo ideal, es lo que nos permite ver la evolución en el tiempo de las transformaciones, de las interacciones y de los umbrales de estos socioecosistemas. La mayoría de los estudios están en el tiempo presente. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes para medir resiliencia? Lo primero es definir el socioecosistema del que se va a hablar. ¿Cuáles son las variables, interacciones y escalas? Después es resiliencia de qué, es decir, queremos enfocarnos en una parte de este sistema, queremos enfocarnos en la parte de pesquera, aunque sabemos que hay muchas otras cuestiones que influyen, o no, o queremos ver el socioecosistema en su totalidad, ¿no?
Luego, resiliencia a qué, si queremos estudiar varios estresores que atañen a este sistema o solamente uno de ellos, ¿no? Ahora, los 3 anteriores en realidad dependen del número 4, que es resiliencia para qué. ¿Para qué queremos medir resiliencia? Queremos medirla, y todas son buenas, ninguna es que sea mejor que otra, todas son válidas y todas son importantes. Entonces, es para conocer bien el sistema y ver cómo evoluciona, cómo es su trayectoria en función de sus umbrales y sus interacciones, para determinar acciones concretas e incrementar su capacidad adaptativa, que tiene que ver más con un tiempo presente. Entonces, de esto dependerá decidir si es resiliencia general o específica y decidir las metodologías que se pueden usar para esto. En este libro que recién publicamos, quiero señalar algunos temas importantes que están en la literatura o grandes retos, digamos, para el estudio de la resiliencia. La delimitación, sin duda, nunca es una tarea de sentarse una hora y ya está, sino que es un proceso y es un proceso en el que deben participar idealmente varios actores, ¿no? Varios, digamos, instituciones, miembros de la sociedad civil, etc. La delimitación de los umbrales y las interacciones entre las escalas son 2 de los temas también difíciles, es decir, determinar si un socioecosistema se está acercando a un umbral no es sencillo. En muchas ocasiones pues se ha estudiado esto, pero una vez ya que se pasó ese umbral, ¿no? Un ejemplo es la eutrofización, por ejemplo, o la estimación de trayectorias, pero de trayectorias de los socioecosistemas, ¿no? Entonces quería hacer notar estos temas que son difíciles de abordar. Sin embargo, bueno, ya hay un avance de cómo se ha medido resiliencia. Puede ser ejemplos cualitativos, cuantitativos. Hay también diferentes metodologías dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Si son índices o indicadores compuestos que tienen que ver más con medir la resiliencia en un tiempo presente, modelos sencillos de probabilidad, que es pues hacer un escenario, o incluso modelos más complejos de dinámica de sistemas, por ejemplo, como hemos estado trabajando en los proyectos que mencionó Deneb, como para ver realmente y simular los cambios en el tiempo. Entonces, esta es una revisión de la literatura que hicimos, en donde justamente se observa, que el concepto más estudiado es el de absorción, que las zonas costeras son de los sistemas más estudiados, los huracanes son los estresores principales, y pues se divide principalmente pues en indicadores o en algunos modelajes. Casi todos los modelos son conceptuales, pocos han logrado hacer una medición empírica, pero sí hay algunos ejemplos. Las escalas son distintas, algunas son regionales, algunas son a nivel hogar, ahí hay variación, ¿no? Entonces pueden echarle un ojito a eso. Quiero apuntalar algunas discusiones que se dan no solo en la literatura, sino confusiones incluso en el uso del término. Lo primero que quisiera señalar es que la resiliencia no es un sinónimo de adaptación, es decir, la capacidad adaptativa, cosa que es más allá que la adaptación, es un elemento de la resiliencia, pero no es todo, no son sinónimos. La resiliencia no es volver a un estado inicial, como ya había yo señalado. La relación entre vulnerabilidad y resiliencia no es lineal, como se piensa, aunque sí están relacionados, es decir, sí hay una relación en vulnerabilidad y esta, digamos, está dentro de la resiliencia, ¿no? Es decir, están relacionadas. El manejo integral costero adaptativo es parte de la resiliencia, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia con el manejo, no? Entonces, como vieron en los principios, es uno de los elementos que se debe seguir haciendo, ¿no? El manejo adaptativo es parte de la flexibilidad. El considerar, no sé, la relación entre la cuenca alta y el mar, pues sin duda es parte de la conectividad y las interacciones que se tienen que seguir estudiando. Y bueno, la resiliencia entonces es una visión sistémica, es la resiliencia del socioecosistema. La resiliencia de cada una de sus partes de manera individual no es lo mismo que la resiliencia de todo el socioecosistema. Si
el manglar es resiliente, por ejemplo, probablemente cambien mucho los umbrales y sus rangos cuando lo metemos a un sistema mayor. Entonces no podemos estar hablando de la suma de las partes, sino del sistema en sí. Entonces, esto es un reto porque entonces significa que no solo hay que formar equipos inter y transdisciplinarios, sino que hay que generar estudios que midan estas interacciones. Y esto es muy importante. Bien, ahora quisiera hablar un poquito de la resiliencia en el contexto en el que nos encontramos, del COVID-19, y quiero mencionar un estudio que hizo la organización COBI, que me parece un esfuerzo importante de ver cómo ha estado afectando el COVID-19 a los pescadores, ¿no? Y a la pesca. Entonces, en este estudio que ellos hicieron en 8 entidades, hicieron en aproximadamente 30 comunidades, 93 entrevistas hicieron, y el 78% son parte de cooperativas, ¿no? A quienes aplicaron esta entrevista. Bien. Entonces, ellos lo que observan es que en efecto sí hay unos impactos económicos y sociales. Y bueno, puse explícitamente el texto que ellos tienen en su documento. El 89% de los entrevistados manifestaron el cierre de sus mercados y la disminución de los precios. Esto fue, digamos, en diciembre, cuando ya había un efecto global, bueno, en otros países, que entonces tiene relación con la comercialización de ciertos productos, como puede ser pulpo o langosta. Y bueno, estaban afectados. Y en marzo, ya el 48% de los participantes pararon sus actividades pesqueras, ¿no? Y 41 todavía continuaron haciéndolo comercialmente, aunque reduciendo las capturas. Entonces, esto sí tiene un efecto en las comunidades costeras. Y voy a mencionar un poquito más adelante un poco la respuesta de estas comunidades. Entonces, el estudio de la resiliencia justamente tiene que ver con estas respuestas. Ok, esto no es exclusivo del sector pesquero. Esta es una gráfica, perdón que esté en inglés, pero digamos es las respuestas de las pequeñas y medianas, pequeñas empresas ante el COVID, y primeramente lo que hacen pues es cambiar sus entregas, ¿no? Los tiempos de entrega. Después, bueno, parcialmente paran las empresas, hasta incluso pues reducir el número de empleados o incluso cerrar, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que puede estar sucediendo en otras pequeñas empresas, también en el sector costero. Además del COVID-19, no hay que perder de vista que al mismo tiempo reciben otros estresores. Ya comenzó la época de huracanes y estamos viendo unas pues lluvias muy fuertes por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, son algunos estresores que se identifican para la costa de Oaxaca en el tiempo, y entonces es solo para tener presente que podemos estar estudiando el COVID-19, pero al mismo tiempo hay otras cuestiones que atañen estos sistemas. Bueno, entonces, una de las respuestas de estas comunidades pesqueras que vienen en el estudio de COVID, pues es justamente la diversificación, ¿no? La diversificación de mercados, y ellos indican que el 45% de los participantes manifestó que se ha adaptado a la situación buscando diversificar la presentación de sus productos en el mercado local o realizando venta a domicilio. Entonces, 1, la diversificación, y 2, el mercado local, que tiene que ver con la conectividad comercial. Entonces, mucho de las discusiones en otros foros, pues ha sido generar mercados locales, incentivar pues otras, la solidaridad, en fin, ¿no? Ciertos elementos que tienen que ver con esto, no solo las capacidades, el capital social, el capital financiero, etcétera, sino que también con estos elementos que les mencionaba yo de la resiliencia. En otros estudios, también en la costa de Oaxaca, ya hemos visto que esta es una respuesta. Conectividad, por ejemplo,
como les mencionaba yo, esta es una gráfica de respuesta de los hogares ante el huracán Paulina, y este diagrama en verde significa que el capital social ayudó a recuperar los demás capitales en los hogares, ¿no? Y el azul que viene aquí es el capital natural. Entonces es interesante como dos elementos quizás que son más etéreos en su medición, aunque pues ya hay varios marcos teóricos para hacerlo, pero digamos, son muy importantes para la recuperación de los hogares o de las comunidades pesqueras, ¿no? El otro ejemplo que pongo aquí es un ejemplo de la relación entre actividades petroleras y pesqueras, que es un artículo reciente. Y bueno, es un análisis de redes sociales como para ver justamente elementos de conectividad. Lo mismo se podría hacer en, por ejemplo, elementos socioecológicos, social naturaleza o incluso ecológicos. Bien, entonces, con todo lo que yo les acabo de decir, uno de los objetivos del Laboratorio de Resiliencia Costera es monitorear 7 socioecosistemas. Entonces, con relación a sus interacciones, con relación a variables clave, umbrales que determinen a estos sistemas, así como algunas cuestiones particulares. Pero digamos que algunos elementos se midan de la misma manera, y pasar de socioecosistemas únicamente con cuestiones específicas y contextos muy específicos a poder decir algo sobre la resiliencia en socioecosistemas costeros a nivel nacional. Es el reto que nos estamos planteando y estamos trabajando para ello. Estos son los 7 socioecosistemas, en la mayoría hay áreas naturales protegidas o son sitios de importancia Ramsar. Probablemente Paulo les comente un poquito más de esto la próxima semana. Ahora, lo quiero terminar diciendo que nosotros como institución académica estamos haciendo este esfuerzo y queremos ahora trabajar más estrechamente con otros sectores, el sector gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, productores, cooperativas, demás, y ir conformando este esfuerzo a través de no solo el monitoreo, sino de otro tipo de acciones también, ¿no? Entonces, esto me lleva a mi lámina final, que para decirles que en términos de investigación, bueno, evidentemente se establece este monitoreo, se establecen estos modelos, las metodologías, pero que no se puede lograr que los socioecosistemas sean resilientes solo con investigación científica. Entonces, aquí es donde tenemos que trabajar junto con los mercados que sean justos, que sean cadenas de valor que generen, que promuevan productos sustentables, con las políticas públicas. Aquí es muy importante señalar políticas públicas que sean coherentes de manera intersectorial, ¿no? Ya hay algunos esfuerzos a este respecto, pero por otro lado se están debilitando otras estructuras como las de la CONABIO o la CONAB, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Por otro lado, vemos esfuerzos de integración de la biodiversidad en el sector agrícola. En fin, entonces es importante que haya una coherencia para construir la resiliencia de los socioecosistemas. La sociedad, por supuesto, tenemos un papel importante en nuestros patrones de consumo y, bueno, la conservación de los ecosistemas, evidentemente, que son los que nos proveen de todos los beneficios y servicios a la sociedad. Entonces, bueno, es un esfuerzo en conjunto y, bueno, esta serie de webinarios es un poco justamente para que quienes estén interesados en colaborar con nosotros, pues bienvenidos para pues seguir construyendo esto. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofi, por esta excelente charla, súper clara sobre algunos conceptos que algunos no tenemos tan claros.
voy a empezar la sesión de preguntas. Han hecho algunas preguntas y algunos comentarios. La primera de ellas es que nos comentaban sobre el antropoceno, ¿no? O sea, ¿qué es el antropoceno? Y algunos de las mismas personas que afortunadamente nos están viendo y a los cuales agradecemos muchísimo, pues ya ha habido una serie de retroalimentación, pero nos gustaría saber si nos puedes hablar un poquito más sobre tu definición en relación al antropoceno, por favor. De acuerdo. Dejo de compartir mi pantalla, nada más quería yo preguntarles esto. ¿O la dejo así? Sí, está bien para que te veamos. Gracias. Listo. Listo. Bueno, el antropoceno en realidad es una propuesta que no es mía, ¿no? Sino es una propuesta que el equipo del Stockholm Resilience Center hace, y básicamente hace referencia a que la sociedad ha estado dominando los procesos biofísicos, ¿no? Es decir, hay un efecto antropogénico en todos los sistemas, todos los ecosistemas, ¿no? Entonces, a esta dominación, digamos, se le ha llamado antropoceno, ¿no? Y es como reconocer nuestro papel en esta biosfera, y que entonces tenemos una responsabilidad hacia ella, y que este antropoceno nos puede causar, como lo estamos viendo justamente con el COVID-19, pues daños, ¿no? Entonces, es básicamente es la propuesta de este centro para, pues, evidenciar, ¿no?, un poco el deterioro que los humanos hemos causado a los ecosistemas. Ok, muchísimas gracias. Hay otra pregunta de parte de Eric García. Si consideras prudente en actividades que son primordialmente sociales, en el caso como el turismo, si lo consideras evaluar la resiliencia, es decir, si es prudente hablar de resiliencia social o hacer una distinción en un sistema socioecológico. O sea, la resiliencia puede tener muchos apellidos, ¿no? Es decir, resiliencia social, resiliencia ecológica, sin embargo, si solo hablamos de resiliencia social, entonces solo estaremos hablando de los efectos, pues, en la sociedad, y no vamos a estar viendo las interacciones sociedad-naturaleza. Entonces, si queremos realmente analizar el efecto del turismo, y cómo incluso poder promover un turismo mejor que, pues, genere oportunidades para la gente, pero que cause el mínimo daño, ¿no?, a los ecosistemas. Entonces, los ecosistemas lo que buscan es justo este tipo de balance, ¿no?, entre los dos componentes, sociedad naturales. Y cuando digo sociedades, digamos, en su conjunto, ¿no?, los ingresos de la población, pero también estamos hablando de políticas públicas, etcétera. Entonces, si solo hablamos de resiliencia social, pues vamos a perder de vista estas interacciones de las cuales yo hablaba, ¿no? Hay incluso resiliencia económica, que resiliencia económica se ha abocado básicamente a hacer análisis de cambios en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, ¿no? O análisis de la resiliencia económica en el sentido de los ingresos nada más de los hogares. Pues sí, pero los ingresos, ¿de dónde vienen? Vienen de los recursos naturales. Entonces, es incompleto solamente analizar un tipo de resiliencia, y por eso la resiliencia de socioecosistemas sí se complica un poquito más, pero es muy importante mantener ese binomio, digámoslo así. Ok. ¿Ya? Sí, muchísimas gracias. Voy a hacer la siguiente pregunta. Carol Pantoja pregunta, ¿cómo se puede calcular los umbrales y bajo qué medidas o estándares se puede hacer esto? Bueno, los umbrales es una de las cuestiones más difíciles de medir, la verdad. Pero entonces voy a poner algunos ejemplos. Si estamos hablando
de una laguna costera, ¿no? En esta laguna costera, pues hay actividades pesqueras y hay actividades, pues, de turismo, probablemente. Entonces, las actividades pesqueras dependerán, pues, de la población de peces que haya, y estos a su vez de la calidad del agua que haya en la laguna. Si la laguna recibe mucha contaminación derivada de la agricultura o del turismo, entonces se generarán problemas de contaminación que llegarán a un nivel tal que generen lo que se llama un proceso de eutrofización, que es decir, que hay una falta de oxígeno en el agua y entonces comienzan a morir, pues, los peces de interés comercial, ¿no? Entonces, ese en particular ya está muy estudiado. Ya uno de los miembros del consejo directivo, pues, justamente se ha abocado a estudiar esto, y hay más gente en el laboratorio, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es digamos, un umbral que está ya bastante estudiado, que se puede utilizar como un umbral que va a determinar muchas de las interacciones dentro del sistema, ¿no? Otro de los umbrales que podría yo poner es, por ejemplo, el que un ingreso mínimo para las comunidades, ¿no? O un nivel de pobreza, si queremos tomar la pobreza como uno de los indicadores, ¿no? Es decir, el llegar a una pobreza ya ni siquiera extrema, sino media, pues ya podemos considerarlo como un umbral, ¿no? Entonces ya hay algunos elementos unidisciplinarios que se han estudiado bastante, que se pueden estimar estos umbrales. Entonces, tenemos ahí algunos indicadores. Ahora, la diferencia es cuando se combinan estos, van a generar el umbral del sistema en su totalidad. Voy a poner otro ejemplo en el cual hicimos un proyecto, que esto es para el aprovechamiento del borrego cimarrón en Baja California Sur, ¿no? Entonces, el estudio se concentró justamente en analizar estos umbrales. ¿Cuánto es el mínimo de la población de borrego que debe de existir para que la gente siga teniendo ingresos derivados de esta actividad, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es que las interacciones de estos dos elementos nos digan cuáles son estos umbrales en estos dos ámbitos de interacción del sistema, ¿no? Entonces, no es que a priori hayamos decidido cuáles son, sino que el modelar estas interacciones a través de dinámica de sistemas es lo que te da estos umbrales del sistema en su totalidad. Entonces, hay diferentes maneras de hacerlos. Yo creo que uno de los más completos, pero que implica retos no solo conceptuales, sino metodológicos, pues es, por ejemplo, a través del modelaje de dinámica de sistemas. Ok, muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas. Voy a intentar en estos 15 minutos que nos quedan hacerte la mayor cantidad de preguntas. La siguiente pregunta es sobre la resiliencia ecológica, ¿no? Si se consideraría de una forma similar y si hay que seguir los pasos de manera similar. O sea, espero entender bien la pregunta, ¿no? Entonces, si se quisiera solamente analizar la resiliencia ecológica, sí tendríamos que definir el sistema, sí, cuáles son sus estresores, etcétera, ¿no? Esos pasos, pues, se tendrían que seguir, sí. Ahora, lo que yo podría decirle a esta persona que pregunta es que muy probablemente obtenga un resultado similar, digamos, a lo que se ha venido viendo. Es decir, tenemos un conocimiento de los procesos ecológicos y de su deterioro, y sin embargo esto no ha sido suficiente para revertirlos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo las causantes de estos procesos ecológicos y sus interacciones, ¿no? O sea, es decir, justo esta relación sociedad-naturaleza.
pero pues se podrían seguir estos pasos, pues sí, o sea, lo primero que es decidir resiliencia, pues de qué y hacia qué, eso sin duda. Ok, muchísimas gracias. Mariana Velázquez Castellanos nos pregunta, o te pregunta más bien, si hay algunos estudios de impacto de la economía circular en la resiliencia de los socioecosistemas. Ajá, ok, esa es una pregunta muy interesante porque incluso digamos que otra manera de la cual se podría medir esto es a través de medir los intercambios energéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la economía circular que se utiliza mucho, por ejemplo, en residuos, aunque en otras actividades también, ¿no? Pero digamos, es cuánto energéticamente, cuánto requerimos de insumos, incluso puede ser para la agricultura u otra, la misma pesca, cuánto de energía requerimos de estos insumos para producir y cuántos desechos se generan y cuánto de estos desechos pueden reintroducirse al sistema original o por lo menos al sistema productivo, ¿no? Y entonces, bueno, esta, digamos, economía circular lo que busca no es nada más un desacoplamiento, que es decir, revertir o disminuir los impactos ambientales de las actividades productivas, sino que pues también disminuir incluso la formación, ¿no? de estos residuos. Entonces, en resiliencia se puede hacer estudios de, digamos, la transformación energética y ver qué tan eficientes son los sistemas. Sí se podría, pero es bastante complejo, pero digamos que es un enfoque que sí se puede adaptar como metodología para medir resiliencia, sí se podría. Ok, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Podría ser relevante y práctico utilizar el enfoque de resiliencia de los socioecosistemas para evaluar soluciones basadas en la naturaleza? ¿Y cuáles son los conceptos? Utilizando conceptos por muchas instituciones como la Unión Europea, la GIS y el CEPAL. Esto desde un ángulo no académico y, por supuesto, que debería de complementarse con estudios de origen académico. Sí, claro. O sea, yo creo que el promover la producción sustentable o el uso de energías renovables o todo eso, pues son elementos fundamentales, son parte, por ejemplo, de la capacidad adaptativa, ¿no? De generar mayor capacidad adaptativa en los sistemas. Es decir, si, por ejemplo, nosotros tenemos una, vamos a hablar en la cuenca costera de Copalita, ¿no? En donde hay producción de café. Si nosotros mantenemos una producción de café de sombra, de calidad, con ciertos, digamos, parámetros de producción sustentable, ¿no? Que tienen que ver con mantener servicios hídricos, mantener servicios de carbono en el suelo, tener mayor biodiversidad que genere procesos de polinización, etcétera. Pues eso va a hacer que el sistema tenga más biodiversidad y esto le dé entonces un elemento más para poder afrontar pues diferentes presiones, ¿no? Versus una producción extensiva de sol, que entonces pierdas diversidad, pierdas conectividad en términos biológicos, e incluso pues, si ya metemos el ámbito de gobernanza, pues también tiene que ver con producción sustentable y que genere beneficios equitativos, comercio justo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos, claro que son elementos que construyen resiliencia y hay que seguir por esa vía. Lo que hay que hacer es medir realmente el rol que tienen en estos socioecosistemas, o sea, demostrar realmente la interacción de estos elementos para entonces poder manejarlos de mejor manera. Eso, digamos que es el paso que hace falta hacer, ¿no? Y que estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias. Vamos con las últimas dos preguntas, nos quedan 7 minutos. La penúltima pregunta es si conoces algún trabajo sobre este tema que esté basado en la ostreicultura o en el sector estrícola.
Pues en el sector ostrícola como tal, no, aunque sí hay algunos ejercicios para acuacultura, por ejemplo, ¿no? O maricultura, que puede ser que tengan que ver con la ostricultura, ¿no? Pero digamos, más como sistemas de cultivo y sus y su resiliencia. Entonces, ahí habría que ver, no sé, algunos estudios que, digamos, en el ámbito pesquero, que si esta persona puede buscar, ¿no? En socioecosistemas pesqueros, probablemente venga algún ejemplo de la pesquería de ostión o la acuacultura de ostión. Ok, perfecto. Ya la última pregunta es, debido a que muchos fenómenos en los socioecosistemas son complejos en sus relaciones, ¿cómo no perderse en la construcción de modelos de tal modo que se permitan realizar intervenciones o acciones dentro del sistema con cierta certeza? Uh-huh. Bueno, como me decía yo, hay diversos tipos de modelos, ¿no? Pero si nos referimos, por ejemplo, a modelos de agentes, modelos mixtos, modelos de dinámica de sistemas, todos estos, pues ya tienen una trayectoria, pues de muchos años, ¿no? Son ámbitos científicos que se han generado para otras cosas, ¿no? Pero que ya se tiene, digamos, una metodología de cómo hacerlos lo más robustos posibles. Y bueno, una de las recomendaciones de este modelaje es comenzar con cuestiones simples, sencillas. Entonces, querer de entrada modelar todo el sistema no es la mejor idea, es comenzar con algo sencillo y sobre esto ir construyendo modelos más complejos, o incluso pues algunos apartados del mismo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al modelaje más completo, ¿no? Y sí siempre los modelos van a ser una representación de lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, no va a ser con exactitud idénticos a la realidad, siempre es una representación. Entonces, la riqueza que yo le veo sobre todo a estos modelos es hacer diferentes escenarios de cambio, es decir, un poco prever hacia dónde se podría mover estos sistemas y entonces poder decir, bueno, si sucediera esto, nos tendríamos que preparar haciendo A, B, C o D, ¿no? Esto entonces te da mucho menos incertidumbre y las acciones de capacidad adaptativa puedes orientarlas no nada más a una cuestión, sino a 2 o 3 en aras de prever esto, ¿no? Entonces, más que hacer una foto idéntica del sistema, es como esta capacidad de generar algunos escenarios o simulaciones que nos permitan planear y tener un poco menos de incertidumbre, lo cual pues hace que las acciones orientadas a la resiliencia pues puedan tener más éxito, digámoslo así, ¿no? Ok. Sí, está bien. Muchísimas gracias por todas tus respuestas tan completas. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Quedaron algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Quedaron algunas preguntas en Facebook. Vamos a irlas respondiendo poco a poco con el apoyo de la doctora Sofía Ávila. Muchísimas gracias a todos. Nuestro próximo seminario lo va a dar el doctor Paulo Sales, que es también parte del consejo directivo del LANRESC. Él nos va a hablar sobre justo qué es eso, ¿no? Que es el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, laboratorio sin paredes, y nos va a hablar un poco sobre la estructura y las líneas de investigación con las que tenemos. Va a estar por este mismo canal de Facebook. Los invitamos también a seguir nuestras publicaciones por Facebook y YouTube. En un momento les ponemos los enlaces. Los invitamos a que se suscriban a nuestro boletín mensual del Laboratorio Nacional de Resiliencia. Si es así, el correo es difusión@lanresc.mx. En un momento se los pasamos. Y por último, no nos queda más que agradecer a la doctora Sofía Ávila Fucat por su presentación y todas las respuestas que la han completado.
A Sergio Andrade por la asistencia técnica y por supuesto a todos ustedes por su presencia. De todo corazón, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Muchas gracias a todos.